menciona a Dios con una D minúscula, es que se refiere a un Dios que no es el Dios que tú y yo conocemos. No es Jehová de los ejércitos, no es ese Dios, hermano. Por eso mucha gente cuando está texteando con alguna otra persona y de pronto están hablando de este Dios al que tú y yo conocemos y lo ponemos con D minúscula, hermano, la gente dice, hey, Dios va con D mayúscula. Es decir, es correcto, la palabra de Dios hablaba acerca de un Dios llamado Baal con D minúscula. Quiero decirte que la palabra Baal aparece 84 veces en el Antiguo Testamento. En hebreo aparece 15 veces y significa marido. Y 50 veces se refiere a una divinidad, o sea, a un Dios. El nombre Baal aparece por primera vez en Génesis, capítulo 14, verso 13, y dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en Encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner, los cuales eran aliados, literalmente dice, eran Baales. La palabra Baal, hermano, como lo mencioné, aparece 84 veces y también tiene algunos significados diferentes. El primer significado de Baal es poseedor. O sea, cuando la Biblia habla acerca de Baal, el primer significado es poseedor. El segundo, y esto, hermano, viene en la Biblia, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Es decir, esa palabra señor en realidad significa Baal, hermano. Pero no está con señor, no habla del Señor de señores como tú y yo lo conocemos. No te confundas, porque de pronto mucha gente que trata de hablar acerca de las raíces hebreas o las raíces griegas, dice que Señor significa Baal. Y en realidad sí significa Baal. Pero en esta parte donde tú y yo estamos leyendo, no significa Señor, significa poseedor. Una segunda, digamos que un segundo significado lo podemos traducir como marido. Quiere decir, la frase Baal también significa marido. Lo que es Baal significa dueño de una mujer. La segunda interpretación. Y la tercera interpretación, que es la que nos interesa a ti y a mí, querido hermano, es la palabra Baal también significa cualquier divinidad ajena al Dios de Israel. O sea, cualquier cosa, querido hermano, que no sea el Dios de Israel, es un Baal, es un señor, es un poseedor. ¿Ok? Baal. Vamos a hablar acerca de Baal porque es importante que usted lo conozca. Baal fue un nombre común para el dios de la fertilidad en Canaán, sobre todo en la ciudad cananea de Ugarit. El Antiguo Testamento registra que Baal era un dios de los cananeos. Durante el tiempo de los jueces, los israelitas adoraron a Baal. Y también durante el reinado de Acab, Elías se levantó en la posición de los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo. Muchas ciudades, amigos, hermanos, queridos, muchas ciudades consagraron a Baal como un dios local mediante actos especiales de culto. Por ahí se nombra un Baal Peor, Baal Berit en Siquem o Baal Zebub. También en Ecrón significa Baal Zephón y Baal Hermón en Jueces capítulo 3. Es decir, este Dios con D minúscula estaba posicionado dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel. Escuchen, tanto así que el monte Carmelo era un lugar donde se adoraba a Baal. Estaba lleno de altares de Baal y los altares de Jehová habían sido profanados. De ahí que Elías tuvo que arreglar el altar de Jehová antes de invocar el nombre. Imagínate, hermano, Baal dominaba todo lo que era el monte Carmelo. Cuando la gente subía al monte Carmelo, había infinidades de altares a Baal y los altares de Dios o de Jehová estaban arruinados. Por eso la Biblia dice que antes de que el profeta Elías clamara a Dios, tuvo que
construir, tuvo que reedificar, tuvo que restaurar el altar a Dios. Baal, hermano, Baal mayormente era un dios del clima y por lo tanto era el responsable de la cosecha. Por otro lado, puede ser que haya sido considerado a Jehová como un dios de las regiones desiertas del Sinar. O quizás como los sirios en el capítulo 20 consideraban a Jehová como un dios de las montañas. Escuchen, el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Escucha, querido hermano, los israelitas tenían a Dios, a Jehová lo tenían como un Baal, es decir, lo veían como un Baal, lo tenían limitado. Entonces, por eso estos hombres israelitas llegaban al Monte Carmelo y adoraban a Baal porque decían que ese era el Dios de la cosecha, el Dios del fuego. Entonces decían, ok, entonces si Baal es Dios, pues esta es la parte donde él mejor se comporta. Y lo triste del caso, queridos hermanos, queridos amigos, es que a Jehová de los ejércitos lo tenían también como un Baal, lo tenían como, el Dios de las montañas, no el Dios todopoderoso. Los israelitas tenían a Jehová como un Dios con D minúscula y no como un Dios con D mayúscula. Por eso mezclaban su adoración, por eso recurrían a Baal, porque Baal era el experto en la naturaleza. Por eso el profeta Elías dijo: el Dios que responda por medio de fuego, ese será nuestro Dios. Lo mismo que ya había sucedido tiempo atrás con las 10 plagas. Las 10 plagas representaban 10 dioses paganos que no pudieron contra Jehová Dios. Lo que en realidad, queridos hermanos, queridos amigos, estaba sucediendo era que en el Monte Carmelo estaban por realizarse 2 cultos, estaban por realizarse 2 servicios, había 2 maneras de adorar. Los profetas de Baal iniciaron su servicio a su dios Baal, a su dios con D minúscula, y Elías decidió tomar el segundo lugar. Y al hacer esto, pone en evidencia lo que hoy voy a predicar, las características de un culto pagano. ¿Ok? La señal que Elías había puesto fue: el Dios que responda por medio de fuego, ese será nuestro Dios. Mientras que para Elías el fuego era una confirmación de Dios, para otros era señal de juicio venidero. Esto está bien tremendo, hermano. De pronto ese fuego que viene a confirmarnos quién es Dios, quién es el Dios verdadero, a mí me confirma que es el Dios verdadero, pero para muchos esa señal va a ser una señal del juicio venidero. Yo no sé, hermano, si tú estás entendiendo lo que estoy tratando de decir. 2 cultos, 2 dioses, 2 maneras de adorar, es lo que vemos en el Monte Carmelo. En el monte donde Elías nos reveló las características que tenían estos hombres profetas de Baal, estos 450 profetas de Baal, de lo cual nosotros solo debemos de conocer. Cuando yo hablo de las características de como pastor, me interesa conocer. Escucha, una cosa es que tú lo conozcas, una cosa es que tú digas, ok, esto está dentro, esto es parte de las profeta Elías. Analicemos las características de un culto pagano. Lo primero que vemos es al profeta Elías. El profeta Elías es quien pone las condiciones. El profeta Elías fue quien dijo: ¿saben qué? Dense los 2 bueyes y escojan uno de ellos y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la de ellos. Yo prepararé el otro buey y lo pondré por señal, y ningún fuego pondré debajo. Invocad vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová Dios. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea nuestro Dios.
Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Hermanos, y es que es el hombre de Dios, es aquel que está conectado con Dios directamente quien dice cómo se harán las cosas. El profeta Elías vino a restaurar el servicio a Dios. La adoración a Dios, con D minúscula, ya estaba muy corrompida. Así que en ese momento hace su aparición un hombre llamado Elías. Dios levanta a un hombre temeroso de él mismo, de Dios, y dispuesto a cambiar la adoración a Dios. Paz de Cristo. Es necesario que se levante un hombre y que diga, de esta manera se tiene que adorar a Dios. No podemos mezclar las cosas del mundo con las cosas sagradas. Eso es en realidad lo que el profeta Elías estaba diciendo. Él dijo, hagamos dos cultos separados, hermanos. Nada de que, hermano, ¿sabe qué? Yo inicio y usted pide la ofrenda y usted predica. No, no, no. El profeta Elías le dijo a los 450 profetas de Baal, ustedes hagan su culto y yo haré el mío. Lo que en realidad estaba diciendo el profeta Elías, hermano, y yo espero que tú lo entiendas, es no mezcles las cosas del mundo con las cosas sagradas. No lo mezcles. Primera de Reyes capítulo 18 verso 25 dice, entonces Elías dijo a los Baales o a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Hubiera sido muy fácil, hermano, que alguien dirigiera, como lo dije, la adoración, y luego que el profeta Elías pidiera la ofrenda, o que predicara, y luego que otro, despidiera. Pero eso no dijo el profeta Elías. El profeta Elías dijo, ustedes hagan lo suyo, y yo les voy a enseñar realmente cómo se debe de hacer, cómo se debe de adorar a Dios. La primera característica de un culto pagano, hermano, es la siguiente. Es que mezclan lo espiritual con lo del mundo. Cuando el profeta Elías dice, dénsenos dos bueyes, dénsenos pues dos bueyes y escojan uno de ellos y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Todo el pueblo respondió, amén. Todo el pueblo dijo, bien dicho. Elías dijo, también ustedes hagan lo suyo y yo haré el mío. Lo primero que nos deja el profeta Elías claro es no mezclar lo espiritual con lo del mundo. No traigan cosas de afuera para llenar la iglesia. Que sea la iglesia quien influencia al mundo y no el mundo quien influencia a la iglesia. Sé, hermano, que en algunas personas tienen estrategias o en algunos casos muchos lo hacen inconscientemente. Porque a alguien se le ocurrió, porque nadie lo cuestionó. Pero al final de cuentas, hermanos, se traen cosas del mundo para llenar la iglesia. Y el profeta Elías dijo, no las mezcles. No mezcles esas cosas. No mezcles las cosas sagradas con las cosas mundanas. La segunda característica de un culto pagano, hermano, es que no invocan el nombre de Jesucristo. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 26, dice, y ellos tomaron un buey, o sea, ellos tomaron la ofrenda que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, es decir, invocaron el nombre del Señor, invocaron el nombre de Dios con D minúscula, desde la mañana hasta el mediodía diciendo, respóndenos Baal, pero no había voz ni quien respondiese. La segunda característica de un culto pagano, hermano, es que no invocan el nombre de Cristo. Hay infinidad de religiones, hay infinidad de sectas, hermano, en las que nunca se menciona el nombre de Jesucristo. Perdóneme, hermano, discúlpeme mucho, pero hay gente que nunca menciona el nombre de Jesús cuando está predicando. Ni siquiera hablan del pecado. Sus predicaciones, hermano, lo único que hablan es de humanismo, es decir, de hacernos sentirnos bien a nosotros mismos. El humanismo es aquella
cosa que hace que a Cristo lo quitemos del trono y quien se entrone sea el mismo hombre. Eso es el humanismo, donde se entrona el hombre y quitan a Jesús. En las iglesias o en los lugares donde sucede esto, generalmente nos dicen, sabes que tú eres un campeón, eres un triunfador, nadie te puede dañar porque Dios te guarda, pero nunca confrontan el pecado, nunca hacen el llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no está Jesús en ese lugar, no invocan el nombre de Jesús como los Baales, hermano. Estaban haciendo un culto, pero Jesús no era parte de ese culto. Aleluya. La tercera característica, queridos hermanos, de un culto pagano, y aquí agárrese mi hermano, y le voy a decir por qué, hermano. Vamos a 1 Reyes capítulo 18, verso 26, en la segunda parte, ¿verdad? Porque yo hice apartados en este texto. Dice, entre tanto, ellos saltaban cerca del altar que habían hecho. Lo primero que quiero que le venga a la mente es que había un altar. La Biblia dice, entre tanto, que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Es decir, hermano, había un culto. Los sacerdotes, los 400 sacerdotes de Baal habían levantado un altar, es decir, había un culto, se estaba ofreciendo un sacrificio. Es decir, hermano, tiene las características de un culto cualquiera. El altar no es malo, sino a donde yo quiero llevarlo es a la similitud que hay con estos hombres Baales, o estos hombres, sacerdotes de Baal, con un culto cristiano. Paz de Cristo, querido hermano. Lo segundo que me gustaría que centrara su atención es que la Biblia dice que ellos saltaban. Es decir, es muy probable que no esté de acuerdo conmigo, hermano, y yo respeto su opinión. Si usted de pronto ve una predicación mía y dice, pues yo no comulgo con esa idea, hermano, yo lo respeto. Es mi punto de vista y respeto también su punto de vista. Eso no tiene por qué alejarnos. Yo solamente estoy exponiendo un punto que yo así lo entendí. Escuche, lo segundo que me gustaría que usted centre su atención es que la Biblia dice que ellos saltaban cerca del altar. A lo mejor, probablemente no sea de su agrado lo que usted está escuchando. La palabra que se usa aquí como saltar en hebreo significa pasak. Su raíz es brincar. También es saltar por encima o librar. Otra palabra que indica esta acción es quedar cojo. También significa danzar. Probablemente usted ya se preguntó, seguramente si usted está atento a la predicación, usted va a decir, entonces, ¿danzar es malo? La respuesta es no. Danzar no es malo. La Biblia dice que David danzaba. La Biblia dice que María danzaba. La danza es una manifestación de gozo. Pero nunca, querido hermano, nunca fue parte del culto en la iglesia primitiva. ¿Cuándo fue introducida la danza en la iglesia? Bueno, lo que sucede aquí fue en 1906. Es decir, hubo 19 siglos en los cuales no hubo danza dentro de la iglesia. Ni siquiera desde el capítulo 1 de los Hechos, hermano, hasta Apocalipsis, dentro de la sinagoga, dentro de la iglesia no hubo danza. Hermano, no se pierda, no estoy hablando de la danza. Estoy hablando de que había una característica que es por cierto, la tercera característica, porque estos hombres saltaban, es decir, brincaban, es decir, cojeaban cerca del altar. Quiero decirle, lo que sucede aquí en el culto pagano es que los profetas de Baal ya habían perdido el control de la situación. Al ver que Baal no respondía, empezaron a gritar, y la Biblia dice que gritaban frenéticamente, es decir, hermanos, estaban fuera de control, y después brincaban o saltaban. 450 profetas de Baales, la danza, los brincos o los saltos no tenían ese fin.
está Dios en ese lugar. El profeta Elías dice que no estaba, que no había respuesta. ¿Qué sucede, hermano? De pronto estamos en la iglesia y no hay respuesta, no hubo respuesta, te digo, te lo aclaro, hermano. Número 1, pides mal, o 2, de plano Dios no está en ese lugar. En muchas ocasiones lo que Dios hace es que guarda silencio. Pero no quiere decir que Dios no te esté escuchando. No quiere decir que Dios no te vaya a contestar, hermano. Solamente guarda silencio. El profeta Jeremías, en el capítulo 33, verso 3, dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que estaba sucediendo en el monte Carmelo, hermano, es que no había respuesta. Esos Baales no tenían una respuesta para sus sacerdotes. La quinta característica, hermano, de un culto pagano es que se pierde el sentido, se actúa como locos. Paz de Cristo, queridos hermanos, sé que algunos están echando a volar su imaginación. Es muy triste, muy lamentable que en muchos lugares, en muchas iglesias, el control ya se ha perdido. Algunos dicen que es el Espíritu Santo que los hace hacer esas cosas, hermano, pero también en la adoración a Baal había esta característica. También se perdía el sentido, también se actuaba como locos. Es muy común ver en las redes sociales que de pronto alguien sube un culto, alguien dice: oye, pues estuvimos en el culto y de pronto el pastor se quitó el saco y empezó a agarrar con el saco a las personas y se perdió el control. Hay un pastor que toma agua y les echa la saliva a la boca. Hay otro que la escoba ungida y tantas loqueras, hermano, que de pronto vemos en la iglesia, hermano. Y discúlpeme que lo diga, hermano, pero es cierto. Están en las redes sociales y están adorando a Dios con D minúscula, porque el Dios con D mayúscula no se le adora así. No hizo, el profeta Elías no hizo lo que estos hombres hacían. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 28 dice: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, o sea, se cortaban, hermano, con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Eso dice la Reina Valera 1960. Pero si usted viera lo que dice la traducción lenguaje actual, dice: los profetas de Baal gritaban fuerte, se cortaban a sí mismos con cuchillos hasta que les salía sangre, pues así acostumbraban a hacerlo en los cultos. Paz de Cristo. Por eso le digo, el detalle en el Monte Carmelo es que había dos cultos. La adoración a Baal y la adoración a Jehová de los ejércitos. Nos dice la palabra de Dios cómo debemos de adorarlo. Y también pone el manifiesto cómo adoraban los 450 profetas de Baal, cómo hacían su culto. ¿Y sabe cómo lo hacían, hermano? Perdían el sentido, actuaban como locos. Su ritualismo llegó a tal extremo que algunos perdieron el sentido y actuaron como locos. Al cortarse con cuchillos, era una costumbre en los cultos paganos entre el Dios adorado y el adorador. Se hacía como un pacto de sangre. Yo pregunto, hermano, ¿cuántas cosas no se hacen hoy en día en los cultos seculares? ¿Cuántas cosas no vemos? ¿Cuántas barbaridades no vemos en las iglesias cristianas? Yo soy pastor de una iglesia cristiana. Y usted a lo mejor va a decir: ¿le está echando? No, estoy exponiendo la palabra de Dios. Cosa que muchos no lo quieren hacer. Cosa que muchos le sacan la vuelta, hermano. Yo, desde mi punto de vista, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo alcanzo a ver. Tal vez usted ve que que de pronto he visto algunas predicaciones que dicen que antes de que para que el fuego caiga hay que arreglar el altar. Es correcto. Yo respeto ese punto de vista también.
Yo también lo vi y yo también lo entiendo, pero esta parte también es importante. El Señor levanta a este hombre llamado Elías y lo levanta para enseñarnos, hermano, cuál es la verdadera adoración. Muchas iglesias o muchas personas, al igual que los profetas de Baal, actúan como locos. Y lo peor es que muchos lo siguen. Así como el pueblo de Israel seguía a los profetas de Baal. Es decir, hermano, esta palabra era del pueblo que Dios formó. Yo les he comentado a la iglesia, no había muchos pueblos, es decir, no había el Señor no dijo, voy a escoger este pueblo. No lo hizo así. Dios formó un pueblo y ese pueblo es Israel. Y ese pueblo le servía a Dios. Y ese pueblo no adoraba a Jehová de los ejércitos. Ese pueblo tenía un Dios con D minúscula. Y entonces el profeta se levanta y dice, esto no es correcto, no lo podemos seguir haciendo así. La última característica de un culto pagano, hermano, es que tiene sacerdotes que no sirven a Jesucristo. El rey Acab sabía de Dios, conocía a Jehová, pero no servía a Jehová. Una pregunta muy importante, hermano, muy importante. ¿Cuántos pastores conocemos a Dios? ¿Cuántos sabemos de Dios? ¿Y cuántos no servimos a Dios? Será muy triste, será muy lamentable llegar a la presencia de Dios esperando un premio, pero al mismo tiempo ser rechazados por Él. Por eso es necesario leer y releer la palabra de Dios. Si hay algo que nos queda claro, podemos hacer dos cosas, hermano. Que no nos queda claro, podemos hacer dos cosas. Uno, posponer el tema y predicarlo hasta que estemos bien documentados, hasta que estemos bien orados, hasta que le pongamos ahí, Señor, esto es lo que yo entiendo. Eso lo podemos hacer. Queridos hermanos, queridos amigos que nos siguen por este medio, hermanos que nos están escuchando en Acuña, ¿verdad? Yo como pastor de la iglesia Odres Nuevos, sé cuál es mi papel en esta ciudad. Sé que tal vez soy como un Elías, como un hombre solitario, pero con la firme convicción de adorar a Dios como se debe de hacer. De predicar su palabra como Él quiere que se predique. De callar cuando la Biblia calla y dejar que Él sea quien obre en su corazón. Como hijos de Dios, debemos preocuparnos por enseñarles a la gente quién es Dios y cómo adorarlo. Debemos conocer cuáles son las características de un culto pagano, pero por ningún motivo imitarlas. Particularmente, queridos hermanos, yo pienso que no deberíamos escatimar nuestros recursos en aquello que eleva nuestra adoración a Dios. Ya sean algunos instrumentos, ya sean algunas visuales, para poder, hermano, adorar a Dios de la mejor manera. Si estamos en este mundo, hermano, estamos para adorarle. Si estamos en este mundo, estamos para servirle. Si estamos en este mundo, estamos, aleluya, para llevar el mensaje a aquella gente que no lo conoce. Pero también, como el profeta Elías, para tratar de enderezar la adoración, para tratar de decir, hey, estas son las características que tenían los sacerdotes de Baal. Hermano, quisiera, no sé, Israel, si hay saludos, mientras tenemos 44, tenemos 16 minutos todavía, hermanos, para seguir. Si usted tiene algún comentario, si usted quiere oración, hermano, podemos orarle, podemos pedirle al Señor, podemos decirle al Señor que sea con usted, con esa necesidad que usted tiene. Sé que algunas personas están postradas en cama, sé que hay personas que no ven y que lo único que hacen, hermano, es que han escuchado estas predicaciones. Dios los bendiga, Dios los guarde. Desde mi punto de vista, hermano, creo que tenemos que exponer la palabra de la mejor manera. Queremos tratar de que el pueblo sea edificado. Eso es lo que yo veo. Y una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, hermano, si usted no piensa igual que yo, hermano,
no tenemos por qué enojarnos. Si usted dice, yo no veo esa idea, hermano, es correcto, está bien, no hay problema. Tenemos el mismo espíritu, no tenemos por qué enojarnos, ni molestarnos, ni echarnos. No, hermano, simplemente es mi punto de vista, es lo que yo alcanzo a ver, es lo que el Señor me dio. A lo mejor usted le da otro punto de vista, muy diferente. Y hermano, seguimos adelante, seguimos predicando la palabra, seguimos tratando, hermano, de hacer esta labor. Quiero mandar un mensaje, saludar a la pastora Irma Tello. Dios la bendiga, Dios la guarde. No sé de dónde nos esté hablando, pero Dios la bendiga, Dios la guarde, querida pastora. También a Javier Quiroz Montoya. Si no mal recuerdo, Javier Quiroz Montoya está en Ciudad Juárez o por allá por Juárez. También a Isabel Castruita, no sé, creo que está en el Orégano. Isabel, Dios la bendiga. Irán Herrera, no sé dónde esté, si esté aquí en Acuña, sé que vivía por ahí en Nueva Laguna o por la calle Ancha. Por cierto, un día nos pidió las oraciones y luego me mandó un mensaje, me dijo, pastor, quiero darle mi testimonio, arreglé la visa y no la podía arreglar. Gloria al Señor, gracias por eso, y parece ser que Dios los ha librado de algunos accidentes. Dios está con ustedes, no se desanimen, échenle ganas. La tarea de Satanás siempre ha sido tratar de atrasar o tratar de manchar la obra de Dios. También a Adriana Domínguez Fuentes, a Tony de la Cruz de Monterrey, a Olivia Hernández, que es la mamá de Israel, a Eduardo Torres también, a mi primo Víctor Hugo Santillán, él está en Estados Unidos, a Laura Sánchez, Laurita, Dios te bendiga, hermana. Ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Quiero decirte que oramos por ti, oramos por tu matrimonio, oramos por la situación en la que de pronto se nos viene encima. Dios está contigo, Dios te guarde. También a Berta Martínez, también bendecimos también la vida de Eric Viesca Quiroz, de Isela Ramírez, de la hermana Selene Ortega, Germán Chavarría, también a Lorena Rojas, a Miriam Escobedo, a Isabel Álvarez y a Tere López. Deseamos de todo corazón que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. El título de esta lección, hermano, fue las características de un culto pagano, tomadas de la primera carta o el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 20 en adelante. Espero que les haya ayudado, hermano. Le digo, si usted piensa diferente a mí, hermano, solamente escuche, solamente trate de tomar la mejor parte para usted. La Biblia dice que tenemos que retener nada más lo bueno, hermano. Nada más retengamos lo bueno. Y vamos a desechar lo que no nos interese. Solamente vamos a tener lo que en realidad sea de provecho. Si en algo, si en una palabra fue de provecho para usted, hermano, Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Vamos hermano, a poner un canto. Por ahí tenemos, en esto creo, hermana, en esto creo, así se llama ese canto. Esto es lo que nosotros como Odres Nuevos en Acuña, en lo que creemos. Esto es nuestro credo, esto es lo que nosotros entendemos que es Dios y las cosas que hay en Él. Para los que están en Facebook, para los que están fuera de la radio, que están en Facebook, hermanos, quisiera despedirme de ustedes. Mi mayor deseo en esta noche es que el Señor los bendiga, que el Señor sea con ustedes, que los guarde. La Biblia dice que Él nos guarda en el hueco de su mano. La Biblia dice también que Él nos cuida como la niña de sus ojos. Nuestra mayor adoración, nuestro mayor esfuerzo
sea para su obra, sea para Él. Y bueno, hermanos, Dios los bendiga, nuestros hermanos en Facebook. Sé que lo van a ver algún día, en algún momento lo van a escuchar. Como le dije en el principio, si usted no piensa igual que yo, hermano, no hay problema. Seguimos siendo amigos, seguimos siendo consiervos, seguimos trabajando en la obra del Señor. De verdad, Dios los guarde y Dios los bendiga.